Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Rústica, por ahora todavía. Este es el inicio de la segunda temporada. Tengo el plan de cambiar el logotipo. Veo que sí existen otro tipo de podcast que son este tipo de monólogos en relación a alimentos, historia de la comida, etcétera. Y para mantenerme en sincronía, me gustaría hablar del hummus. No sé si alguien esté siguiendo lo que es la página de Rústica, donde estaba publicando parte de los productos que había estado trabajando todo del sector alimentos. Y ahí es donde estoy empezando a presentar pues lo que es el podcast, algunas novedades, tratar de mantenerme en las redes sociales, o por lo menos en esa red social que es el Caralibro, el Facebook, que ya me doy por enterado que no es exactamente la mejor opción para estar en las redes sociales. Aparentemente es una de las que está menos utilizada por cierto clúster de gente en lo que es, bueno, en las ciudades más modernas, dícese estados más modernos, dícese la Ciudad de México, dícese Guadalajara, Nuevo León, donde ya se está utilizando más creo que es Instagram y Snapchat como herramienta de socialización. Así es que necesito empezar a hacer una planeación para agregar Instagram como una otra línea de publicación para todo lo que sean mis artículos y contenido que estoy haciendo en relación a alimentos. Ahora, el último tema que había manejado, que fue a principios de esta semana, era el hummus o humus, que, que literalmente significa garbanzo. Mm, Lo que es el garbanzo, y con el perdón, el hummus viene siendo, dependiendo de cómo se escribe y de qué país es, no necesariamente es una palabra árabe, no necesariamente es una palabra egipcia, porque aparentemente es es una receta muy vieja, pero que empezó a tener popularidad después de los ochentas, cuando empiezan a haber movimientos de migración más a lo que es el Reino Unido, de comunidades pakistaníes, afganas, egipcias, todo lo que antes eran parte de las colonias del Reino Unido, pero es es normalmente utilizado como un acompañamiento o un side para el plato. Pero seamos francos, en la historia del Medio Oriente, y no solamente del Medio Oriente, desde la época romana, el garbanzo ha sido lo que ha ayudado a mantener más de una cultura, sin contar a la romana, que no era una cultura, es un imperio. Bueno, era un imperio, a mantenerse funcionando. Porque el grano de garbanzo más el grano de trigo resulta que es la misma combinación que logró mantener vivos bueno, generaciones de beduinos y otro tipo de cultura de desierto que no puede estar cargando con muchos productos en sus marchas del punto A al punto B. Curiosamente, la parte de los primeros registros que existen de lo que es una hamburguesa es romana y es con garbanzo. Antiguamente la carne era procesada en mortero, lo que ahora, lo que ahora se procesa con este torno que es para presionar los cubos de carne de puerco y res o pollo, lo que sea que estemos haciendo, para hacer la carne molida, ¿no? En la época imperial romana era con un mortero, porque
No había la tecnología, o tal vez sí, pero era muy caro hacer un tornillo. Y de ahí viene, curiosamente, el término de la mortadela. Dícese de mortajar. Y la mayoría de las carnes procesadas, antes de que se pudiera tener el avance del tornillo homogenizado en la cultura, bueno, en el planeta, era un mortero. Así es que los cortes más duros los mortajaban, los aplastaban hasta que se hiciera una pasta, lo revolvían junto con una pasta también de garbanzo y se vendía como una comida callejera que era cocida en el momento sobre las brasas y puesta en medio de una pieza de pan. Es de los primeros registros que se tiene de algo semejante a una hamburguesa. Eh, Aquí puede haber algunos debates porque para ciertas líneas de pensamiento la hamburguesa debe de tener el queso y también un curtido. Así es que, bueno, es debatible porque ahorita no estamos hablando de hamburguesas. Ahora, el hummus, como ya podemos saber, o ya nos estamos dando cuenta, tiene, bueno, el garbanzo tiene un tiempo enorme con la humanidad. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de vida en saco o en costal, digo, descartando plaga y algún tipo de hongo, bastante largo. El, Recordarán que las abuelas, para poderse asegurar de que el garbanzo no tuviera que pasar un hervor tan largo, pues lo dejaban la noche entera remojándose. Porque una vez que ya quedó lo suficientemente am, seco, que ya no tenga potencial de vida, no quiere decir que no tenga valor nutricional, que principalmente es de proteína vegetal y alto en fibra. De ahí que también fuera utilizado como parte de la dieta principal de los gladiadores. No hay mucho, no hay muchas discusiones, obviamente, de qué comían los gladiadores. Era más llamativo. El gladiador uno tenía un machete y el gladiador tenía dos machetes y se mataban, que siendo también algo históricamente cercano, las batallas no necesariamente eran a muerte. Eso lo definía el líder en ese momento, no el emperador, sino bien puede ser el alcalde o el gobernador, dependiendo del momento y el lugar. Y lo que recordaremos como la señal de pulgar arriba, pulgar abajo, no era así. El pulgar se apuntaba con firmeza contra la manzana de Adán. Se hacía el ademán como si uno mismo apuñalara su propia garganta con el pulgar, y esa era la señal que tomaba el otro gladiador para poder matarlo. Pero recordamos que en ese escenario los gladiadores no eran tan diferentes a un jugador de fútbol. Así es que perder un jugador de fútbol era inaceptable. Así es que las muertes de los gladiadores no eran comunes. ¿Por qué? Porque a menos que estuviera severamente herido y la muerte es la única opción, porque fue apuñalado en el estómago, que es una muerte lenta y dolorosa, el, el permitir o hacer hábito en la lucha de gladiadores, que se mataran entre ellos, era una pérdida de dinero brutal para lo que eran los entrenadores y manejadores de gladiadores, porque aparte tenían entrenamiento. Y dentro de toda la que era la estructura de cuidado para los gladiadores estaba el garbanzo, que en este caso se les manejaba como un tipo de potaje.
Era una sopa muy semejante, digamos, a un puré de frijoles, pero más aguado. El sabor, no lo sé. Yo no creo que, no le apostaría mucho, porque en aquel entonces lo que eran los condimentos y lo que era el marco de paladar de la gente era extraño. Vamos a tomar el ejemplo de el garum, que es un fermento de pescado. Es, digamos, el abuelo de la salsa Worcester, la salsa inglesa, que efectivamente fue una salsa que trató de replicar una versión hindú del garum. Dícese de nuevo, algún tipo de pescado pequeño, aceitoso, que fue fermentado. En Tailandia todavía se utiliza que, como salsa de pescado. En Europa y en América, con menos conciencia, como salsa inglesa. Y de nuevo, el abuelo era ese, el fermento de pescado con sal, y eran sabores muy potentes. Así es que probablemente, y es algo que no podemos visualizar porque el sabor que tenemos registrado con la salsa inglesa es esta mezcla de sabores de pimienta y dulce y vinagre, y no hay un registro muy claro de un solo sabor que te recuerde a pescado fermentado. Así es que es difícil poder hacer la narración de un potaje de garbanzo con un pan con un mínimo de esponjosidad, porque las levaduras todavía no eran utilizadas del modo como ahora las podemos manejar. Generalmente eran fermentados de una noche o de un día. Así es que no podía haber sido más esponjoso el pan que una barra de pan de casa, pero duro, firme y lleno de fibra, porque lo que era el procesamiento del trigo no era parte todavía del estándar de las harinas. Así es que con ese tipo de dieta era con lo que podías mantener lleno a un gladiador y poderle dar por lo menos cierta cantidad de proteína que le pudiera ayudar a mantener la musculatura. Que aquí podemos entrar a otro debate que no estoy muy seguro de cómo llevarlo, porque no tengo el conocimiento de lo que sean el aprovechamiento de las proteínas. Esto porque tengo entendido, y es en relación a la gente que en algún momento fueron atletas de alto rendimiento, la, la proteína vegetal no es aparentemente muy buena para producir masa muscular. No comprendo muy bien cómo es que una proteína vegetal se le pueda llamar proteína. Me refiero, en mi cabeza, el registro de proteína es un tipo de molécula hecho con carne, por manejarlo de un modo muy simplón. Eh, y entiendo que la proteína la sacas generalmente de animales, y no es secreto que, que dieta de proteína animal es especialmente buena para la producción de músculos. Así es que no sé hasta qué grado pudo haber sido una buena dieta para poder mantenerlos hasta cierto grado con musculatura. Tal vez la romantización de los gladiadores hizo esta imagen de básicamente fitness eh, con armadura de piel y el gladius. Y a lo mejor eran peleadores de 60 kilos, de 60 a 70 kilos, con apenas la suficiente masa muscular como para poder proyectarse y pelear por cierta cantidad de tiempo.
Pero bueno, ahora, soltando un poquito los romanos y los gladiadores y el garbanzo, entramos ahora sí al hummus. Como efectivamente mencioné al principio, la migración, este tipo de mezcla cultural con el Reino Unido hizo que el hummus tuviera un poco más de popularidad, como si fuera efectivamente una parte del platillo, no es un platillo por definición, cuando en otro escenario, en el desierto, el hummus y el pan hubiera sido la comida. Un tazón grande de hummus con ajonjolí y pan de pita, y a cucharazos se lo acaban. No tan diferente como una familia mexicana con medio pan tipo bolillo y le embarran frijoles. Claro, acá le agregamos una rebanada larga de queso, pero no es tan diferente. ¿Por qué? Porque sigue siendo una dieta alta en proteína y alta en fibra, porque el frijol no se queda atrás del garbanzo. Sí, no por nada es el grano rey, ¿no? Mexicano, con el que generaciones y generaciones de mexicanos han sobrevivido, con por lo menos, tal vez no con una musculatura envidiable, pero definitivamente no con anemia. Y al igual que el frijol, el garbanzo tiene esas mismas cualidades, que son altos en hierro, magnesio y zinc, que curiosamente son algunos de los minerales que se están recetando como complementos para las terapias, o perdón, las semanas terapéuticas de vitaminas y minerales. Dícese para para el Kung Flu, la pandemia. Así es que no estaría de más el que empecemos y a hacer una experimentación con el hummus. No van a arrepentirse. Es un platillo bastante familiar para el paladar mexicano. La única parte que puede provocar un poquito no es no es un disgusto, es más unos 2 segundos de procesamiento, porque del mismo modo como no estaríamos familiarizados con mezclar un pellizcón de limón sobre los frijoles refritos, tampoco suena mal. O sea, no lo harías porque normalmente no lo haces. Esperas que la pasta de frijoles sepa saladito y a frijol y un poquito a algo más. Pero si le pones limón, no pasa nada. De hecho, mucha gente lo prefiere. Debe de haber alguna persona que prefiere eso por encima de que sea saladito y sabroso. Pero esa es la diferencia con el hummus. Ese saborcito cacahuatesco que viene de lo que es el tahini o ajonjolí molido y el sabor refrescante o acidito de limón. Como bocadillo con palillos de apio, o sea, apio, es bastante práctico. Es bastante práctico como aperitivo. Aquí sale práctico o sale útil, mejor dicho, el que tiene este saborcillo cacahuatesco y el sabor de limón, que son estimulantes para la cara. El limón ayuda a que haya salivación y el cacahuate también. Entonces empieza a despertar el sentido del gusto y el sentido del olfato, y esa es la función de los aperitivos. El dejarte con ganas de más, porque lo que sigue es la parte que ya te va a satisfacer. Y, y bueno, antes de seguir adelante o saltarme el tahini, am, los que tengan procesador de alimentos, o como les llaman en España, robot de cocina, que estoy muy tentado en quedarme con ese término, pues nada, que tengo aquí un robot de cocina. Me encanta. Quiero decir eso todos los días. La única diferencia aquí es sustituir
el aceite de cocina con el de olivo. En muchas recetas te dicen utiliza aceite de olivo. La verdad es que me sorprende que haya tantas recetas que te pidan utilizar aceite de oliva extra virgen. Cuando lo que sucede cuando estamos utilizando el aceite de oliva extra virgen para con un procesador de alimentos o la licuadora es que el forzarle oxígeno y forzar fricción sobre el aceite le agrega un saborcillo amargo, se descompone un poquito el aceite de olivo. No es para licuarse. Se puede utilizar con un globo de cocina o se puede batir con un tenedor. Pero al momento que le agregamos esta velocidad, cambia el sabor y no vale la pena. La verdad es que no vale la pena. Se agría. No es, tal vez el término correcto no es ese. Le agrega un dejo de sabor rancio, como de aceite viejo. ¿Por qué? Porque el aceite se desnaturalizó, se le forzó oxígeno y se licuó a velocidades que no sé si simplemente sea el forzarle oxígeno o sea el que se calienta un poco con las aspas. Y como muchos sabrán, generalmente el aceite de oliva se recomienda utilizarse crudo para que tenga todas sus cualidades nutricionales. Así es que yo les recomiendo utilicen aceite regular. No es necesario gastar en extra virgen y nos saltamos esta posibilidad de que pueda agarrar un sabor rancio. ¿Cuánto aceite de ajonjolí es el que vamos a usar? Bueno, ah, el tahini les va a servir por mucho tiempo. Así es que si hacen media taza o un tercio de taza de tahini como sazonador de todo, no nada más va a durar un buen tiempo en el refrigerador, sino que hay muchos platillos que les va a ayudar. Este sabor que hace agua a la boca, medio cacahuatoso, se lo van a poder agregar a lo que se les ocurra. En mi caso, yo lo he utilizado hasta para con sopas y el resultado es muy positivo. Pero el proceso no es tan difícil, utiliza, supongamos, un tercio, vamos a utilizar un cuarto de taza de semilla de ajonjolí, la tostamos a fuego bajo, ahí vamos a poder nosotros ver los colores, cuando ya empezamos a ver que hay ajonjolí que se está empezando a pasar de moreno, pues es el momento de sacarlo. Personalmente yo no utilicé el robot de la cocina, sino utilicé un mortero de piedra que tengo, de estos morteros planos poco porosos. Y simplemente machaqué y molí el ajonjolí hasta que se hizo la pasta y utilicé aceite de cocina para desprenderlo. Es todo. Es un poco más tiempo lo que se utiliza, pero no hay mucha diferencia a pasarlo a un procesador o una licuadora. De hecho, me gustó más así porque creo que tenemos más control de lo que son la cantidad de cáscara que quieres que quede o qué tan suave quieres que quede la pasta. Y siento que al no estar oxigenando de más los aceites que estamos trabajando, queda un sabor un poco más limpio. Pero puedo estar equivocado. Una vez que tenemos el, la pasta de ajonjolí, simplemente la ponemos a, a enfriar y ya. Que una vez que tenemos ahora que ya sabemos cómo hacer el tahini, se mezcle con la pasta de garbanzo. Esto es a su discreción. Yo fui muy generoso porque me encanta ese olor de nuevo cacahuatoso del ajonjolí. Se agrega sal, pimienta al gusto, más el limón. Pero aquí hay un detalle que me pareció importante. El, Cuando está frío, sabe menos. ¿Por qué? Porque las papilas gustativas
se contraen un poco de acuerdo a la temperatura. Por eso es que la nieve o el helado tiene que ser tan cargado de todo. Tiene tanta azúcar, porque de otro modo la lengua no lo puede registrar y por eso es que puede ser un pecado culposo tan agradable, porque es un batazo de azúcar detrás de la cabeza. Así es que el sabor con el que va a quedar el hummus, una vez que ya lo prepararon y que esté tibio, y ya una vez que lo almacenen y se enfríe, obviamente va a ser diferente. Número uno, entre más tiempo repose los sabores juntos, más se van a integrar. Y número dos, las papilas gustativas van a enfriarse con lo que sea el bocado. Así es que dejarlo descansar el hummus afuera antes de servirlo es una buena opción. También yo no le agregaba limón para almacenamiento. Le agregaba limón para el mismo día en el que va a ser utilizado. Probablemente no haga mucha diferencia. Probablemente si utilizamos limón pasteurizado del que venden en las tiendas en estos botecitos con forma de limón que a mí no me gustan, pero son hasta cierto grado prácticos, a lo mejor no afecte mucho el tiempo de vida en refrigeración. Pero aquí se los dejo a consideración. Eh, 4 minutos me quedan. Bueno, vamos a apretar el paso. El hummus tiene varias variantes, valga la redundancia, que se puede mezclar con aguacate para hacer hummus verde. No estoy muy seguro aquí de quién está colaborando con quién, porque el aguacate es de un sabor muy delicado y muy único, y el hummus es un sabor tierroso muy genérico. Así es que no sé quién le está haciendo el favor a quién. Personalmente, yo no lo hacía, pero se utiliza mucho como un tipo de dieta de campeones, o sea, es un desayuno de campeones, donde inicias la mañana con algo alto en proteínas y algo de grasas monosaturadas que son buenas para ti, en en una tostada con rebanadas de tomate, queso de cabra, no sé. Y lamentablemente voy a terminar este audio con el sonido del tren pasando. Había tratado de evitarlo antes, pero bueno, ni modo. Una disculpa para los que van a estar escuchando el tren que es más o menos cerca de mi casa. Tenemos también el hummus con betabel. Esta parte me tiene muy intrigado porque es una muy buena opción para los niños. Como podrán escuchar en el fondo, no está el tren. Me espero un rato para continuar la grabación. Puede estar un poquito entrecortado la línea de seguimiento del audio, pero bueno, fue por eso. Preferí esperarme un poco. Y a final de cuentas sigue siendo la misma pasta base del hummus, pero se agrega igual una pasta de betabel, betabel hervido, no crudo. Y se le agrega igual el tahini, lo que es un poco de limón, pero en lugar de que sea salado tiene que ser dulce y se utiliza miel natural. La mezcla de el sabor de la jonjolí más este dulzón tierroso del betabel y miel natural me parece una excelente idea. Está dentro de mis planes para poder terminar, para poder probarlo. Y por último, el que hice hace poco, que efectivamente lo puse a prueba como en Estados Unidos en algunos lugares lo utilizan como sustituto de lo que es la pasta de frijol para las quesadillas, el hummus con chipotle. La única diferencia aquí es que el chipotle hay que procesarlo por tu propio lado. En mi caso yo tengo los chipotles secos, así es que no me tardé un poco más porque era hidratarlo y después molerlo y agregarlo. El sabor ahumado y acidito picante del chipotle con lo tierroso del grano de garbanzo funciona bastante bien.
y mezclándolo en una tortilla, literalmente, como si fuera la pasta de frijol refrito, embarrado en la tortilla junto con la rebanada de queso, la verdad es que también funciona muy bien. La textura podría haber, hay algún problema, pero le recomendaría agregar a lo mejor algo crudo como cebolla roja. Ahora, por mi parte ha sido todo. El tema de hummus creo que todavía no ha terminado. Creo que me excedí un poco con lo que era la historia y todo lo que el contexto tocaba, todo lo que tocaba del contexto del garbanzo en Roma. Pero el siguiente audio podemos, bueno, el siguiente monólogo, podríamos a ver si nos faltó algo, que creo que nada más faltó. Creo que no, creo que esos eran los principales. El hummus de modo tradicional, con aguacate, betabel. Y les recuerdo que se puede mezclar con casi lo que sea que vayan a querer. Es bastante práctico y bastante noble la mezcla. Nada más sería el definirlo si lo quieren que sea dulce, que sea salado, o salado acidito, sea como el tradicional. Mm, En algunos escenarios he visto que el hummus es un poco más oscuro. No estoy muy seguro si es por el grano. Pero por último, ya para terminar, se me estaba olvidando. Les recuerdo una vez que vayan a hervir el hummus, agréguenle media cucharadita de bicarbonato de sodio. Porque como es tan alto en fibra, y la verdad es que es muy sabroso, muy agradable, ah, uno puede terminar un poquito inflamado por la cantidad de fibra que contiene media taza de hummus. El bicarbonato de sodio ayuda un poquito para la desnaturalización de la celulosa de la cáscara exterior del hummus. No necesariamente quiere decir que ayuda a afectar la fibra que ya está en el cuerpo, ¿no? En el dentro del grano del garbanzo. Así es que lo dejo a su discreción. Y también para los que quieran hacer un experimento un poquito más asiático y quieren hervir todo junto, frijol rojo, garbanzo más frijol rojo y hacer una pasta roja más con un color más de caoba que podría dar al mismo hummus que sea un poquito más vistoso. Tal vez hasta tratarlo como si fuera pasta de frijol o frijoles refritos, que le puedes aventar un puñito de queso tallado, ¿no? De queso cotija o algo así. Algunos tal vez estén un poquito desagradados con la mexicanización de hummus, pero hey, pues se puede. Y mientras sea una opción y esté sabroso, ¿por qué no? Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Darío Treviño. Para quien sea que me acompañó hasta el final de este audio, se los agradezco. Y para quien yo pude acompañarle mientras estaba haciendo ejercicio, pues qué mejor. Gracias y que tengan muy buenas noches.